Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar de los árabes, parte 2. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer la organización religiosa del islamismo, puedan conocer los 5 pilares del islamismo y puedan explicar la evolución histórica de la sociedad árabe y sus principales aportes a la historia de la humanidad. El Islam. La palabra Islam significa sumisión al Dios único. Eso quiere decir que todos los musulmanes deben someterse, deben respetar a su Dios único, que es Alá. Los adeptos o seguidores del Islam son conocidos como islamitas o musulmanes. La palabra musulmán significa el que se entrega a Dios, al Dios Alá. Esta religión tiene un carácter monoteísta. ¿Por qué? Porque se adora a un solo Dios, que se llama Alá. ¿Sí? Recuerda que esta religión, o mejor dicho, que Arabia, o la península arábiga, o la sociedad árabe, se convierte en monoteísta gracias a Mahoma, ya que antes de él eran politeístas, pero Mahoma con sus creencias religiosas los unificó, ¿sí? Y así los árabes se convierten en un imperio que, como vamos a ver dentro de unos minutos, logra una gran expansión territorial. El libro sagrado de los musulmanes es el Corán. El Corán es algo así como la Biblia para los musulmanes. Consta de 114 capítulos. Son las palabras de Alá que le fueron reveladas a Mahoma a través del arcángel Gabriel en su sueño, ¿verdad? La ciudad sagrada de los musulmanes es la Meca, que siempre fue una ciudad sagrada, como se mencionó en la clase anterior. En un primer momento, cuando eran politeístas, ya había una tregua de 3 meses donde todos los pueblos o los religiosos, los comerciantes más importantes de todos los pueblos, tenían que irse a la Meca a adorar a sus ídolos. Los templos musulmanes son llamados mezquitas, como podemos ver en esta fotografía. Esta fotografía corresponde a una actual maravilla del mundo moderno llamado el Taj Mahal en el país de la India, ¿sí? Esta es una mezquita, un templo religioso de los musulmanes. Organización social islámica. En otras palabras, vamos a hablar de la comunidad musulmana en el mundo. Los millones de musulmanes que hay en el mundo forman parte de esta comunidad llamada la Umma, que se divide en 3 sectores. Los muslim, que son aquellos que nacen en Arabia y que son innatos musulmanes. Nacen en Arabia y son musulmanes. Ellos poseen muchos derechos, muchos privilegios, como por ejemplo no pagar un impuesto llamado la alcabala. Los mawalis son los extranjeros, los que no nacen en Arabia, pero que se convierten al Islam, que se vuelven musulmanes. Son los pobladores de las tierras conquistadas militarmente y convertidos pues al Islam. Los dhimmi son los pobladores que no nacen en Arabia ni que tampoco profesan la religión musulmana, no se convierten al Islam, pero pagan un impuesto especial llamado la jizya. Eh, para preservar su vida, los dhimmi deben reconocer el mando político musulmán y, y también de esta manera deben pagar un impuesto, ¿no? Llamado la jizya. Los pilares o principios de los musulmanes son 5. El Shahada. Shahada significa o establece el principio del Shahada, creer en Alá como único Dios
y en Mahoma como su mayor profeta. El principio del Salah o el As-Salá, que consiste en orar 5 veces al día en dirección a la ciudad de la Meca. Los musulmanes peruanos, por ejemplo, rezan 5 veces al día y siempre mirando hacia el este, ya que al este del Perú está ubicada la ciudad de la Meca, a miles de kilómetros, ¿no? El zakat o el asqué, que consiste en entregar una limosna a los más pobres, a los más necesitados. El saum, que consiste en ayunar durante 40 días al año, ¿sí? Los 40 días durante el mes de Ramadán, el mes sagrado de Ramadán para los musulmanes. El hajjí, que consiste en dirigirse a la ciudad de la Meca por al menos una vez en la vida, un peregrinaje como una acción religiosa, ¿sí? Entonces el hajjí establece que todo musulmán por al menos una vez en la vida debe visitar la ciudad pues sagrada de la Meca para ellos, ¿sí? Y también de paso no solamente el turismo, sino también el comercio. Bien, ahora vamos a hablar de la evolución histórica de los árabes. Vamos a hablar de los periodos de los árabes, los famosos califatos. El califa, recuerda, era la máxima autoridad del imperio árabe. Entonces por eso se llama del califato. Vamos a hablar del califato perfecto u ortodoxo, del año 632 al año 661. Se llama así porque se encuentra ligado a la continuidad de las acciones realizadas por Mahoma. Los líderes de este periodo, del periodo ortodoxo o perfecto, eran personas muy cercanas al entorno familiar del profeta, de Mahoma. Por ejemplo, Abu Bakr era el suegro de Mahoma, ¿sí? Entonces, por eso que se le llama ortodoxo. La palabra ortodoxo significa seguir los lineamientos de una ideología, ¿sí? Seguir los dogmas, en este caso de una religión. El primer califa es Abu Bakr, que como ya se mencionó, era el suegro de Mahoma. Abu Bakr fue encargado por Mahoma para que inicie la expansión musulmana hacia Bizancio, la capital del Imperio Romano Oriental. Luego tenemos a Omar. En el gobierno del califa Omar se conquistó Siria, Irak, Persia, Damasco y Egipto. Luego tenemos a Uthman. En el gobierno de Uthman, del califato Uthman, se produce la recopilación oficial de este libro sagrado, ¿no? Del Corán. Se produce la recopilación oficial del Corán. Luego tenemos al califa Ali, que era el yerno de Mahoma. En el gobierno del califa Ali se produce la división del mundo árabe en dos facciones, los sunitas y los chiitas, que van a ocasionar graves problemas para la sociedad árabe en un futuro. Incluso en Medio Oriente en la actualidad hay países que se debaten en guerra civil, en guerra religiosa, ¿ya? Entre sunitas y chiitas. Pero, ¿quiénes son los chiitas y quiénes son los sunitas? Los chiitas son los ortodoxos, es decir, los califas deben ser, por ejemplo, ¿no? Uno de los, es decir, ortodoxo quiere decir que seguía los lineamientos, ¿ya? Que le daba la religión musulmana, ¿no? Que le daba los preceptos de la religión islámica, ¿ya? Los chiitas, por ejemplo, entonces, según ellos, los califas deben ser necesariamente familia o descendientes de Mahoma. Los chiitas dicen, pues, como son ortodoxos, quieren seguir al pie de la letra todos los dogmas
o las leyes de los musulmanes. En cambio, los sunitas no, ellos son heterodoxos, ¿sí? Y como ellos son heterodoxos, ¿ya? Ellos no siguen al pie de la letra todos los principios de los musulmanes, ¿sí? Entonces, los sunitas, ¿ya? Por ejemplo, establecían que los califas no necesariamente deben ser familia de Mahoma, puede ser también otro. El califato omeya, luego del califato perfecto tenemos al califato omeya, el más importante de todos, entre el año 661 y el año 1750. La capital va a ser la ciudad de Damasco, la capital del califato omeya va a ser Damasco. Eh, se logra, en el califato omeya, se logra la máxima expansión territorial del imperio árabe, ¿sí? Por ejemplo, se llega por el este, incluso hasta el oeste de la India, ¿no? Todo lo que es Persia, Medio Oriente, lo que fue Palestina, lo que es la región del Canaán, Palestina, Jerusalén, ¿ya? Eh, el norte del África, como podemos ver acá, y también la península ibérica. Vemos entonces que en el califato omeya se logra una gran expansión territorial. En el año 711, tras haber conquistado todo el norte del África, ¿sí? Cruzaron el estrecho de Gibraltar y van a llegar pues a la península ibérica. Conquistan así la península ibérica, lo que actualmente es España y Portugal. Fue conquistada por los españoles, o perdón, por los musulmanes. Es más, los musulmanes van a querer expandirse por toda Europa, pero van a ser derrotados por Carlos Martel, el martillero que vemos en esta imagen, ¿sí? La expansión musulmana entonces va a ser detenida gracias a Carlos Martel, el martillero, que derrota a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732, acá en la frontera entre España y Francia. Ahora, es importante recordar también que en el Califato Omeya, como lo estaba diciendo, se controla la península ibérica. Y bueno, para controlar la península ibérica se dio también un enfrentamiento ahí entre los musulmanes, ¿ya? Y los visigodos de la península ibérica, de Hispania, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el Califato Omeya? Conquistan la península ibérica, derrotando a los visigodos en la batalla de Guadalete. Intentaron llegar a Francia y más al norte de Europa, pero fueron detenidos por Carlos Martel. Su expansión por Europa es detenida por los francos, ¿ya? Carlos Martel, ¿verdad? Muy bien. Se produce el levantamiento de Abu el-Abbas, conocido también como el Sanguinario, quien vence al último Meya y asesina a 90 miembros de su familia, ¿sí? Abu el-Abbas lo llaman el Sanguinario porque él mata a los 90 miembros del último califa omeya para que no deje heredero al poder y sea Abu el-Abbas el que llegue al poder. Entonces por eso lo llaman el sanguinario, ¿sí? Posteriormente, como lo vamos a ver, va a darse pues también el califato de Abu el-Abbas.